Bueno, tenemos aquí a una personita muy especial que se llama Celia, que nos va a contar quién es ella, de dónde viene y en pro de quién habla. Buenas tardes, Celia. Buenas tardes, pues yo me llamo Celia y vengo de parte de Educayende, que es mi proyecto, un proyecto que se dedica sobre todo a la divulgación de las neurodivergencias, que es lo que hemos venido a hablar hoy en este podcast, junto con esta maravillosa persona que tengo aquí contigo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a empezar por la pregunta que a mí me parece una de las más importantes de este episodio, en el que estamos introduciendo esta serie, que es ¿qué es un neurodivergente? Cuando hablamos de cerebros neurodivergentes, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿A qué nos Pues referimos? el cerebro neurodivergente es un cerebro que cuando se forma en la gestación de los bebés, es un cerebro que es más pequeño que los cerebros normativos, por lo que una vez las personas nacen, está 5 años por debajo del desarrollo normativo de un cerebro, con lo cual existen un montón de dificultades problemáticas, ¿vale? Las ramificaciones de las neuronas, es decir, las personas neurotípicas, cuando nacemos, solemos hacer una purga. Al nacer tenemos X neuronas que luego desaparecen hasta quedarnos con un 15% del total con la que hemos nacido, ¿no? Sin embargo, las personas neurodivergentes, cuando hacemos esa limpieza, en vez de quedarnos con un 15%, nos quedamos con un 47%. Es decir, son muchísimas neuronas y muchísimas ramas que conectan el cerebro. Por ese motivo, lo que sucede es que somos más sensibles a los ruidos y a los estímulos. Somos personas con aunque a veces no nos parece por otro tipo de características, somos personas con una alta inteligencia. Y es lo más importante que, aunque tengamos una alta inteligencia, las personas neurodivergentes suelen tener problemas en el aprendizaje. Me parece súper interesante hacer una criba a nivel cerebral y quedarnos con un 45% de neuronas, que es una bestialidad, si lo comparas con el 15%. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿cómo funciona ese cerebro? Pues es un cerebro que está, sobre todo, dependiendo de las distintas neurodivergencias, porque hay varias neurodivergencias, entre ellas está el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Luego está el TEA, que es el trastorno del espectro autista. Luego están las altas capacidades y luego están los problemas del aprendizaje, que también están incluidos dentro de las neurodivergencias, ¿vale? Por ejemplo, en las personas con TDAH, que es en el lugar donde yo me encuentro, su mayoría, o sea, yo soy una persona con TDAH, ¿vale? Somos personas que nuestro cerebro siempre está en constante funcionamiento. Es decir, cuando la palabra mi cerebro no se calla nunca, es porque tu cerebro está constantemente pensando. ¿Qué produce esto? Por ejemplo, que no es que haya un déficit de atención, sino que hay un superávit de atención. Es decir, no podemos concentrarnos porque nos concentramos en muchas cosas, porque hay muchos estímulos a nuestro alrededor. Claro, claro. ¿Y algunas características comunes que pueden ser Por ejemplo, en estos cerebros neurodivergentes de los que estamos hablando? Por ejemplo, características comunes que tienen las personas TDAH con el TEA, que es el trastorno del espectro autista, es la hipersensibilidad auditiva, el tacto, olfativa, ¿no? También hay una característica muy típica que son los denominados burnouts o meltdowns. ¿Y esto qué es? La sobresaturación cerebral. ¿Por qué viene esto? Porque al tener una alta capacidad de procesamiento de estímulos, tener nuestro cerebro constantemente en funcionamiento, tanto las personas del espectro autista como las personas con TDAH, llegamos a un punto de nuestro día o nuestra semana o en la que entramos en una especie de crisis en las que como que estamos sobresaturados, porque todos estos estímulos que socialmente nos impiden hacer muchas cosas como trabajar, sociabilizar, pues al cabo del tiempo pues chocamos, colapsamos y estamos como en mini depresiones. Y
Por ejemplo, a mí ahora se me viene la pregunta, a la hora de formar parte de esta sociedad, que es lo que tú estás diciendo, Sí, es que por eso a la hora de integrarnos en la sociedad pues, nos resulta muchísimo más abrumador y más complicado, ¿no? Porque nuestro cerebro está al mil a por mil y nuestros sentidos también. ¿Cómo percibe el mundo un cerebro neurodivergente? Las personas que son neurotípicas podemos percibir a este grupo de personas como marginados, como sí. que no se quieren integrar. Y esto me parece un tema súper interesante. A ver, las personas neurotípicas, cuando nos ven a nosotros, los neurodivergentes, primero que no comprenden nuestras diferencias y nuestras complicaciones, porque somos o solemos tener yo lo llamo discapacidad invisible. Es decir, yo por fuera puedo parecer normotípica porque tú me ves y puedo enmascarar muy bien mi neurodivergencia, pero no puedo enmascararla para siempre. Es decir, una persona neurotípica puede pensar que yo soy normativa y puede decir, pues la puedo tratar de la misma forma que trato a los demás. Entonces es más complejo porque a no ser que tengas, o por ejemplo, un alto porcentaje de autismo o alguna discapacidad aparte del TDAH, por ejemplo, otra discapacidad diferente que sea más visible, pues la gente lo que piensa es que somos personas que no quieren trabajar, que no quieren esforzarse, que son personas con taritas o que son personas que a lo mejor son maniáticas. Pero al mismo tiempo pueden llegar a ser hiperempáticas. Esto es así, ¿verdad? Sí, la hiperempatía puede ser una cosa muy buena o muy mala. Esto Estoy de acuerdo. lo explico yo desde el punto de vista mío, porque la hiperempatía te lleva a que tú ayudes a los demás, a que tú seas una persona que lucha sobre todo por la justicia. Pero claro, muchas veces la gente de la sociedad se aprovecha de la hiperempatía de las personas neurodivergentes para, pues, yo diría que para usarlas. De hecho, las personas neurodivergentes solemos ser una diana muy fácil para aquellas personas que son narcisistas. Las personas narcisistas saben muy bien cómo llevar a su terreno a las personas hiperempáticas. Entonces solemos caer en las manos de ese tipo de personas. Sí, estoy de acuerdo. Yo también estoy muy en contacto con ese mundo, con un narcisista, he estudiado mucho al respecto y esto será parte de otra serie. Así que mi siguiente pregunta es, muchísimas gracias por estar expresándote de una forma tan elocuente, de verdad que lo agradezco. Gracias a ti. Y me gustaría hablar ahora hemos hablado de cómo percibe la sociedad las personas neurodivergentes. Ahora me gustaría saber cómo percibe una persona neurodivergente, un cerebro neurodivergente, a esa sociedad que ya de primera lo está juzgando. Pues nosotros vemos a las personas de la sociedad muchas veces como gente que nos rechaza. O sea, aquí hay dos puntos, ¿no? Primero, somos personas, como somos hiperempáticas, pensamos que todo el mundo es bueno, ¿vale? Nosotros de normal pensamos que el mundo es bueno. Pero claro, cuando llevamos mucho tiempo viviendo ese rechazo, a pesar de que seguimos pensando que todo el mundo es bueno, llega un momento que sentimos que todo el mundo nos está rechazando. Es decir, esto viene a pues, nuestras propias experiencias, claro está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo vemos todo el mundo, la sociedad, nosotros la vemos como blanco o negro. Es decir, todo el mundo es muy bueno o todo el mundo es muy malo. ¿Por qué razón? Porque al ser como he dicho antes, hiperempáticos y tener mucha sensibilidad, porque aparte de ser neurodivergentes, somos altamente sensibles. Entonces, todo nos afecta más que a los demás. Entonces, cuando pensamos que todo el mundo es bueno, tenemos una inocencia, o sea, somos demasiado inocentes, pero claro, conforme pasa el tiempo y nuestras experiencias son que allá donde vamos, como no se nos entiende, nos rechazan, pues al final acabamos pensando que la gente no puede ser buena porque siempre nos rechazan. Claro, hay una herida de rechazo muy bien arraigada. Sobre todo esto viene para mí, yo quiero decir que esto viene sobre todo en la infancia.
O sea, Claro. viene cuando de pequeño, o no eres una persona que le han diagnosticado, cuando te han diagnosticado no tienen las herramientas adecuadas, la Claro. persona que te han, tu padre, tu familia, tu entorno, tanto escolar como social, no tienen esas herramientas, al final tú vas viendo que te van haciendo pequeño porque la gente no te comprende. Y entonces Claro. tú mismo, al ser altamente sensible, piensas, si aquí no encajo, si estoy estudiando y no se me da bien, si todo lo que hago es un fracaso, porque no lo adaptan a ti y no hubo tanto trabajo porque no hay ningún trabajo adaptado a mí, al final pienso, la sociedad me rechaza, cuando en realidad todo es, o sea, no es así, en realidad es buscar la manera de que la sociedad te comprenda. Claro. Eso me parece un tema súper interesante del que hablaremos también, la integración del cerebro neurodivergente en el mundo del trabajo. Pero por ahora me gustaría continuar por hablar de cómo definirías la neurodivergencia en cuanto a los tipos que existen. Hemos hablado del TDAH, hemos hablado del trastorno del espectro autista y de las altas capacidades Sí. intelectuales. ¿Cuáles son las principales diferencias? A ver, antiguamente se pensaba que cada neurodivergencia era diferente. Se pensaba que las personas con altas capacidades tenían solo estas capacidades, las personas con autismo solo podían tener autismo y las personas con TDAH solo podían tener TDAH, ¿no? A día de hoy se ha llegado a la conclusión de que los cerebros son neurodivergentes, es decir, el cerebro es neurodivergente. O sea, que tanto las personas con altas capacidades pueden ser TDAH, como las personas con TDAH pueden tener autismo. Realmente no. Son etiquetas que se han puesto, pero Sí, que como ahora están como poner etiqueta para diferenciar realmente con cada cosa por darle un nombre, porque se estudiaban las tres tipos de neurodivergencias más conocidos por separado. y ahora se estudian Claro. juntos. O se están empezando a estudiar juntos porque se están dando cuenta que las características que la gente, por ejemplo, del TDAH tienen, son algunas que viven en cerebros con autismo. Y también se ha demostrado que hay gente que tiene TDAH o autismo que también tiene altas capacidades. O sea, que no solo tiene una de las cosas. Entonces, a día de hoy, a mi parecer, y esto lo explico a mi parecer, no existen un cerebro TDAH solo, un cerebro autista solo y un cerebro con altas capacidades solo, sino que las distintas características de las tres neurodivergencias conviven en todos los cerebros neurodivergentes. Y esto lo he descubierto porque también a mí recientemente, debido a las redes sociales, mis investigaciones, he descubierto que yo puedo ser una persona con TDAH, autismo y altas capacidades en el mismo cerebro. Eso es una Me parece Eso es una fascinante. explosión, porque el TDAH y el autismo no se llevan nada bien. O sea, como el blanco y el negro. ¿Y cómo lo llevas? Pues yo de momento, y aquí quiero decir una cosa muy importante para las personas que nos escuchan, no hay que autodiagnosticarse. Yo simplemente estoy intentando encontrar, o sea, dentro de internet he visto cosas que resuenan conmigo, pero yo no me puedo decir yo que también tengo autismo hasta que no vaya a un sitio y me den un diagnóstico. Pero Claro. sí que es verdad que puedo decir, oye, pues a lo mejor tengo esto, ¿no? Claro, el cerebro humano al final es un cerebro muy curioso y el cerebro de una persona neurodivergente es un 30% más Sí. curioso, así que es normal que el ser humano por naturaleza intente encontrar Claro. respuestas. Con lo que estoy descubriendo es ponerme mis propios límites, es decir, si Muy yo bien. veo que he leído que existen las personas con TDAH y autismo y yo veo que resuena en mí esto y que es que digo, pues mira, a lo mejor, pues mira, esta persona hace esto, digo, ¿y si yo lo pongo en práctica? O aprendo la manera como puedo decir a la gente, oye, pues ahora no, esto no, yo tengo este tiempo para mí.
porque, por ejemplo, no puedo ir a tal socialización porque estoy con un burnout o porque a partir de las 5 de la tarde estoy cansada. Eso, al final, para mí, siempre lo digo, no es el TDAH o el autismo o la falta de capacidad, como lo llame, son etiquetas necesarias, pero lo importante es que te dan autoconocimiento. Me gustaría hacerte una pregunta. Ahora quiero ser un poquito más específica y quiero, por ejemplo, mi mejor amiga es TDAH, mi mejor amigo tiene autismo y está pensando que quizá el TDAH está por ahí también, o sea que sé muy bien de lo que me estás hablando, con las cosas que estás aprendiendo y que te resuenan a ti con tu situación. También incluso expareja han tomado conciencia de cómo su cerebro estaba funcionando y decían, es que yo no funciono como el resto de la gente, ¿no? Y me gustaría muchísimo que hablásemos del día a día, porque mi mejor amiga, por ejemplo, es una de las personas más inteligentes, empáticas y más capaces que yo he conocido jamás, en esta y en muchas otras vidas seguramente. Y ella realmente sufre de estar exhausta la mayor parte del tiempo. Ha tenido que encontrar un trabajo en el que trabaja desde casa a media jornada y en el que solamente va a la oficina una vez a la semana. Y muchas veces le cuesta. Entiendo perfectamente. Entonces, por favor, háblanos de esto, porque claro, ella es una persona muy alegre, muy sociable, le gusta estar en eventos sociales, luego se tiene que tirar 3 días durmiendo, pero ella disfruta. A eso quiero ir. Nosotros desde fuera la vemos y decimos, ¡buah, esta chica es una crack! Pero no entendemos cómo ella procesa su día a día. Y me gustaría muchísimo que pintases un dibujo un poco de cómo percibe un cerebro neurodivergente el tener que levantarse cada día a cierta hora, irse en el tráfico a trabajar, estar en el trabajo, volver, tener que hacer las cosas de la casa, etcétera, etcétera. Cuando me consta que en la gran mayoría de las ocasiones un cerebro neurodivergente lleva tanto para adelante él solo que me cuesta muchísimo trabajo estar en orden. El cerebro neurodivergente, o por ejemplo, lo primero que te voy a decir es que las personas neurodivergentes están agotadas. O sea, vivimos agotadas. La frase agotamiento. ¿Y por qué? Sí. Porque yo ya en el minuto 1 en el que abro los ojos, cuando me despierto, por ejemplo, ya tengo que estar pensando en me tengo que levantar. Me tengo que levantar porque tengo que hacer. Y mi cerebro ya empieza, el rum del cerebro empieza. Sí, te tienes que levantar porque tienes que ponerte a desayunar, porque tienes que trabajar, porque tienes que atar la ir a no sé dónde. No se te olvide, Celia, que tienes que apuntar, que tienes que ir a una reunión. Hay que vestirse, que me pongo. Si por ejemplo, si eres autista, es que me pongo, que no me pique, o que ropa elijo, o esta ropa no está aquí y la necesito porque es mi ropa de confort. Luego, eso ya es nada más levantarse, imagínate, ¿no? Luego te vas a la ducha y empiezas. Me tengo que duchar, me tengo que quitar la ropa. El agua estará suficientemente bien para mí. Me tengo que lavar el pelo, me lo tengo que secar. Todo tu día es todo el rato un curso de todo lo que, por ejemplo, para una persona neurotípica puede ser tan sencillo como meterse en la ducha, ducharse, salir, secarse el pelo e irse a trabajar. Para una persona neurodivergente son tantos pasos, tantos estímulos y tantas cosas a su alrededor que tienen que estar pensando que solo de pensar, a ver, ya acabas agotado. Claro. A mí muchas veces mi pareja, que también es neurodivergente, me dice, Celia, pero si no has hecho nada, ¿cómo puedes estar cansada? Y le digo, porque hemos salido a la calle y hemos estado en el metro con mucha gente. Porque, yo que sé, he visto una película y me he sobreestimulado porque era muy triste y yo, pues, me he puesto a llorar y pues porque he pensado que mañana tengo que hacer no sé qué y no lo estoy haciendo. Hay 1000 cosas y encima no solo que hay 1000 cosas, sino que tienes que luchar aparte de con las cosas tuyas, con los imprevistos del día a día. Porque tú a lo mejor te has planteado que vas a ir a dar un paseo
en bici por la playa y de repente te llaman y te dicen, tienes que entregar un trabajo a tal hora. Y tú dices, pues a tal hora yo quiero estar en la playa dando un paseo en bici. Y no puedes porque tienes que hacerlo otro. Pero claro, el cerebro, sobre todo, por ejemplo, los cerebros con autismo, no procesa que tú tengas que hacer de repente un trabajo. Entonces, pues todas esas, tanto cerebralmente, todo eso murmullo, esos imprevistos, todos los estímulos, todas esas pequeñas tareas que tenemos que hacer, pues llega un momento en que estamos agotados nivel que yo llego a las 6 de la tarde y yo que trabajo en casa y me he puesto mi horario adaptado a venir con la agencia, pero aún así llego a casa de la biblioteca donde me haya ido a trabajar ese día y estoy para que me meta en la cama y no seguir. Me resulta súper interesante que hayas utilizado la palabra lucha, porque así es como yo lo percibo desde fuera la gran mayoría de las veces, que es una lucha constante con, como formo parte de una sociedad que es una desadaptada, porque es así, porque formo parte de una sociedad que no está adaptada a mí. Vivo en una lucha constante, no solamente con la sociedad en la que formo parte, en el trabajo, en mis relaciones, conmigo mismo, porque imagino que una persona con un cerebro neurodivergente, ya te digo yo que por mi experiencia personal son hipercríticas con ellos mismos. Pero somos hipercríticos con nosotros mismos porque como nos ha rechazado tanto, es decir, tenemos un alto perfeccionismo. Es decir, queremos encajar, porque las personas en sociedad queremos, de todo el mundo, ya no hablo de neurotípico, de neurodivergente, todo el mundo quiere encajar, que en general quiere tener un grupo, hacer cosas con gente o encajar y que nadie lo vea como un bicho raro. Tú eres el que no encaja porque no entiendes las normas sociales o entiendes cómo funciona la vida o yo qué sé, o estás más tiempo en casa aislado porque tu sobreestimulación no te permite socializar como los demás, pues tú no encajas en lo que viene siendo la norma. Entonces, tú al querer encajar te exiges en doble de los demás. Y has dicho ahí una palabra que me ha venido de la pregunta, pero vamos, mira, la pregunta es la siguiente. A la hora de expresaros, nosotros, o sea, cuando digo nosotros, quiero decir a las personas neurotípicas, podemos llegar a percibir que hay una barrera, como que no hay sentimientos detrás de esa barrera. Me gustaría que me explicases un poquito por ahí, porque sí que es verdad que como desconocedores máximos podemos llegar a tomarlo como una falta de empatía, como una falta de comprensión, como una falta de ganas de arreglar las cosas, y no creo que vaya por ahí el tema. El problema va en que no entendemos muchas veces, aquí me voy a posicionar en el PA, no entienden o no entendemos, porque esto me pasa a mí también, muchos de los sentimientos de la gente. Es decir, no es que no queramos o que no entendamos a las personas, sino que muchas veces por su corporalidad o por lo que se dice ponerse en la piel de la otra persona, no sabemos hacerlo. Es decir, somos muy empáticos, es decir, si tú a mí me estás contando tu problema y me lo explicas, yo te voy a entender, pero por ejemplo, si yo he dicho una palabra o he dicho algo que a ti te ha molestado y yo para mí pienso que te estoy intentando ayudar o que te estoy diciendo algo, yo que sé, por ejemplo, te estoy diciendo algo muy sincero, pues yo a lo mejor puedo pensar que estás haciendo algo bien y tú decir, oye, córtate un poco. Pero claro, ¿qué pasa? Que al no entenderlo o no poder ponernos en la piel de la otra persona, muchas veces la gente dice, ay, es que no tiene empatía, es que les suelta las cosas así alegremente,
es que yo estoy llorando y me acerco y me dice, vete a otro sitio que me molestan tus llantos, por ejemplo, ¿no? Eso ha pasado. A mí, por ejemplo, mi pareja que también tiene autismo, muchas veces, no con los llantos, pero sí que muchas veces les cuesta entender que yo estoy triste. Entonces yo tengo que ir a acercarme y le digo, oye, ven, abrázame, que estoy triste. Entonces me entiende. Pero, ¿qué pasa? Que las personas neurotípicas leen a las personas. Leen, o sea, con gestos, saben, sin palabras, saben cómo se sienten las personas, la gente, ¿no? El lenguaje verbal. Sin embargo, las personas neurodivergentes nos tienen que explicar esas cosas. Es posible, como hipótesis, es posible que dos personas, una persona neurotípica y una persona neurodivergente, la persona neurotípica le diga a esta otra persona, oye, mira, es que has hecho esto o has dicho esto y es que me ha dolido. Y que la otra persona se ponga por esta herida de rechazo que estamos además hablando, que está súper extendida, es posible que tiendan a perpetuar un patrón en el que me pongo a la defensiva porque primero no entiendo por qué estás mal. Y segundo, si te digo que lo he hecho mal, entonces te estoy dando una razón para que me rechaces. Y yo no quiero que me rechacen. Tengo que tener... Eso es súper común. Es súper común, pero por lo que te he dicho, primero, porque muchas veces no entendemos qué has dicho o qué has hecho para que la otra persona se sienta mal. Y por otro lado está esa herida, no solo de rechazo, sino de apuntarte con el dedo. Encima, que una persona neurotípica te diga algo que has hecho mal sin realmente simplemente diciéndote has hecho algo mal, o sea, esto me molesta, en vez de decir el por qué o qué o explicarlo con una explicación extensa para que la persona neurodivergente lo pueda entender muchísimas veces. Sí que nos pasa eso, y además que nada por lo que te has dicho, la herida de rechazo y el que estamos hartos de que todo sea malo. Vale, pues esto me explica muchas cosas y seguro que a los oyentes también. Hay un mito que yo como profesora me gustaría que me corroborases y que me hablases de más mitos que a ti te gustaría desmentir. Y es el mito de que las personas neurodivergentes no valen para estudiar. Porque esto es una Eso es mentira. Lo más importante no es que no sepamos, es que aprendemos de otras maneras. Es decir, las personas, como he dicho al principio, las personas neurodivergentes somos muy inteligentes. Y es decir, somos muy inteligentes porque tenemos más capacidad para absorber la información. La cosa es que no aprendemos de la misma manera que las personas neuróticas. Ni de la misma manera ni en el mismo tiempo. Es decir, yo a lo mejor como persona neurodivergente con TDAH, yo necesito que me expliques las cosas o haciéndolas, por ejemplo, que me digas, pues mira, te pones conmigo con un papel, te lo explico y lo hacemos juntas. Vale, así yo lo entiendo porque yo trabajo, yo aprendo mediante la observación y el hacer las cosas. Otra persona con nuestras capacidades puede que leyendo simplemente se requiere la información. Otra persona con autismo y dislexia aprenda muy bien sobre números y sin embargo pues le cueste mucho leer, pero no significa que practicando no pueda llegar a leer mejor que un neurotípico, por ejemplo, ¿no? También es cierto, sobre todo este mito se da mucho en las personas con TDAH, que se dice que no pueden estudiar porque no se pueden concentrar, pero es que eso no es así. El problema es que hay muchos estímulos, pero si tú consigues hacer que lo que quieren estudiar lo hagan de una manera divertida o de una manera dinámica en la que su cerebro no solo está estudiando, sino que está haciendo otra cosa, por ejemplo, juegos de ordenador para estudiar o leemos libros sobre algún tema que interese, cosas que estrategias que se utilizan para aprender de otra manera que no es me pongo en la habitación
con un boli, papel y un libro y memorizo hasta la existencia. Pero lo veo erróneo para mí como neurodivergente y para las personas neurotípicas también. Porque luego, cuando le preguntas, a los años pasados no se acuerdan de lo que han estudiado. Yo creo que lo importante aquí es adaptar la educación a las personas. Ya no solo neurodivergentes, sino a las personas. Porque no cada persona es de una manera determinada. Así es, y aprende de una forma Correcto. distinta. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Hemos Sí. estado hablando de la empatía, Claro. de cómo los diferentes cerebros se perciben entre ellos, de esta sociedad, la adaptación y la inadaptación que existe. Y me gustaría que desde tu postura, desde tu profesionalidad, nos dijeses qué estrategias sugieres tú para fomentar esta empatía y este entendimiento hacia las personas neurodivergentes. La más importante es informarse, es decir, aprendizaje. Aprender lo máximo posible sobre la neurodivergencia. Y aparte del aprendizaje, que es muy importante, cuando conozcas a una persona que sea neurodivergente, preguntarle qué necesidades específicas tiene esa persona. Porque cada persona es un mundo y cuando eres neurodivergente más todavía. Entonces, cada persona te va a ir diciendo qué necesidad, o sea, qué necesita, qué necesidades tiene para poder tener una mejor vida. Sobre todo, ya no solo en el ámbito laboral, pero en el ámbito social igual. Es decir, a lo mejor yo necesito, y esto lo estoy implementando ahora a día de hoy, ir a las reuniones sociales con cascos porque tengo problemas con los ruidos, y yo informo de que necesito llevar cascos y los que están a mi alrededor pues me ayudan con esa adaptación. Entonces, lo más importante es preguntar e informarse. Pregunta que me surge a mí aquí ahora. ¿Y si esa persona no me sabe responder? ¿Y si esa persona no ha indagado, no sabe cuáles son sus necesidades? Pues entonces lo mejor que puedes hacer es observar las dificultades que puedes tener, porque eso, si de verdad una persona quiere, aunque no te lo digan, tú puedes observar cosas e intentar esas cosas que observamos, pues ayudar a la persona. Pero eso ya, aparte de la neurodivergencia, esto debería de pasar con cualquier tipo de inclusión. Eso es Eso es empatía, es decir, si tú ves a una persona que tiene una problemática, sea cual sea, pues tú tienes que intentar ayudarla. Claro, si ves que no quiere recibir esa ayuda, ya es otra movida. Pero lo más importante es la información. Muchísimas gracias, Celia. A partir de aquí, la pregunta que me surge es, este es el consejo para las personas neurotípicas y ahora para las personas neurodivergentes, ¿qué pueden hacer ellas para explicar su perspectiva al resto del mundo sin que sientan que tengo que encajar? Pues yo, ¿no? Para mí lo primero es informarse, lo mismo que antes, lo primero es informarse mucho, porque hay personas con neurodivergencia que tampoco conocen la neurodivergencia. Saben que pueden ser neurodivergentes, Claro, pero no se han investigado a porque sí lo mismas. importante es ponerle palabras a aquello que tenemos, las características neurodivergentes. Porque una vez le pongas las palabras, lo podrás explicar mejor. Para mí, y lo hago a día de hoy, es contarlo. Es decir, yo a día de hoy no lo cuento como una etiqueta que me vaya a apartar de la sociedad, sino como algo que es parte de mí. ¿Y por qué lo hago así? Porque considero que si yo lo hablo y se lo muestro, sobre todo, por ejemplo, a mis amigos o a gente con la que me relaciono, ellos mismos pueden entenderme o hacer para entenderme y hacer que mi socialización o mi día a día sea mejor. Pero lo más importante es que no tengan miedo. Es decir, realmente si lo cuentan y el que está a su alrededor lo rechazan, es que no tienen que estar en ese sitio. Es que ese no es el lugar donde tienen que estar esas personas. A nivel global también, esto va para todos los cerebros. Sí, no, porque al final, yo lo digo muy claro, yo a día de hoy cuento lo que tengo, digo lo que me pasa,
pido que se me respeten mis límites, o cuando no quiero ir a un sitio lo comento, o cuando tengo que hacer X cosas lo hago, pero siempre desde la naturalidad. Es decir, no hago que sea una etiqueta, sino hago que sea parte de mí. Claro. Y al hacerlo así, las personas como que empiezan a incluir, o sea, a hacerlo más inclusivo. Para terminar, simplemente hacer un pequeño resumen porque ya el episodio de la semana que viene va a ir sobre las relaciones de pareja con personas neurodivergentes, pero para resumir el episodio de hoy hemos aclarado qué es una persona con un cerebro neurodivergente, cuáles son sus características con el mundo exterior, cómo perciben su mundo interior, cómo poder acercarnos a ellas y cómo hacer para que ellas se acerquen a nosotros. Al final es todo un ejercicio de aceptación, de investigación del propio ser Sí, muy y de de acuerdo con empatía. todo lo que has dicho. Y me ha encantado Pues estar aquí porque lo que yo quiero hacer con este podcast, para que la gente lo sepa, es dar voz a todas aquellas personas que a día de hoy, por sus neurodivergencias, pues sufren y no lo pasan bien, porque además, y es lo que yo cuento siempre que hablo de por qué creé Educayender, que es mi proyecto, y es porque quiero darle voz a la niña pequeña que yo fui y que se sintió rechazada, se sintió pues así como que vivía en otro mundo que no era el suyo, y que pues en la época en la que yo viví, la que me diagnosticaron, que yo era bien pequeña, todo el mundo hizo todo lo que pudo hacer por mí porque había menos información, pero no hicieron suficiente. Entonces, este tipo de podcast y esta divulgación es muy necesario para que la gente pueda ayudar a otra gente a que su día, neurodivergente, claro está, a que su día a día sea mejor, y que tanto adultos como niños no sientan lo que yo pude sentir cuando era pequeña. Qué propósito más bonito tienes y por supuestísimo el mío también es dar voz a personas que no la tienen, ayudar a la sociedad a que acepte que todos somos bienvenidos y que a ver si es posible y podemos, en lugar de poner muros, quitarlos y acercarnos un poquito más, simplemente comprendiendo que no todos tenemos que funcionar igual y los cerebros son distintos y no por eso son menos válidos, sino que nos enriquecemos los unos a los otros. Así que muchísimas gracias Encantada. por estar hoy aquí, Celia. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Aquí os esperamos y Hasta hasta la luego. próxima.